Gracias por estar conmigo en este episodio del podcast Mi Amiga la Abogada. Mi nombre es Jasmine Ortiz, yo soy abogada laboral y de negocios, y en este espacio te hablo de derecho de una forma sencilla, al grano y sin mucha palabrería, pero siempre con la intención de que aprendas a usar el derecho a tu favor. El episodio de hoy lo titulé Lo legal es personal, pero antes de comenzar, tengo que confesarte que puse las notas del episodio de hoy, o los bullets que yo utilizo para grabar los episodios en el teléfono, y me quedé sin batería. Así que voy a estar grabando sin notas, espero no empezar a hablar de una cosa y terminar hablando de otra. Me voy a concentrar en que sea un episodio corto y al grano como a mí me gustan, pero que tenga la información necesaria para ti. Así que, como te decía, el episodio se llama Lo legal es personal, y si tú me sigues en Instagram, si no me sigues me puedes conseguir como Mi Amiga la Abogada. Puede ser que hayas visto que esta semana publiqué un post donde hablo precisamente de esto, de que lo legal es personal. ¿Y a qué yo me refiero con esto? Bueno, pues primero que nada me refiero a que tu asunto legal es importante, es único y es particular, tan único y tan particular como eres tú. Yo no creo en esto de que one size fits all en asuntos legales. Así que mucho de tu asunto legal va a depender de cómo eres tú, de cuáles son tus necesidades y de qué es lo que tú quieres, ¿verdad? En la vida. Yo a veces he tenido situaciones bien similares entre clientes, puede ser que tengan los mismos hechos, las mismas controversias, pero nunca va a ser el mismo caso, porque a veces, ¿verdad? Va a depender de qué tipo de negocio tiene ese cliente, puede depender de cuál es su situación económica, cuál es su personalidad, etc. Así que nunca van a haber dos casos iguales. Pero, además de eso, cuando digo que lo legal es personal, me refiero a que, pues como todo asunto personal, tú no vas a querer tocarlo con cualquiera. Yo me imagino, ¿verdad? Que tú no vas, o tú no, cuando te tocó escoger a un ginecólogo o ginecóloga, tú no fuiste el primero que encontraste. Porque como que hay unas cosas, ¿verdad? Que son tan delicadas que queremos estar más seguras de la persona a la que escogemos. Y lo mismo pasa cuando hablamos de asuntos legales. Y no me refiero solamente a si ya estás en un asunto, si tienes un asunto que ya está en etapa judicial, por ejemplo, que tengas una demanda en el tribunal o que te hayan demandado, etcétera. Sino que a veces quizás solo vas a necesitar una orientación con una persona o con un abogado que te ayude a tomar alguna decisión sobre tu negocio o que te ayude a estar más tranquila en cuanto a si estás cumpliendo con los requisitos de ley, etc. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor ya tú hiciste las paces con la idea de que es importante que tú te reúnas con un abogado o una abogada. Quizás escuchaste el episodio anterior donde te hablo de las 5 resoluciones legales que no deben faltar en tu lista y decidiste, ok, esta resolución la tengo que añadir. Y de momento empiezas a pensar, pero ¿y qué tipo de abogado yo necesito? No conozco a nadie. No sé qué preguntas tengo que hacer. No sé cuánto me va a costar. No sé qué esperar de esa reunión. No sé qué es lo que tengo que preguntar. No sé si esa persona me va a caer bien. No sé si yo le voy a caer bien a ella. No sé si me va a entender. No sé si yo la voy a entender a ella. Etcétera, etcétera, etcétera. Y como yo no quiero que sigas posponiendo esta decisión, pues hoy te quiero compartir 3 cosas que debes tener en cuenta o que te pueden ayudar en ese momento en el que vayas a contratar ese abogado o abogada perfecta para ti. Lo primero que debes tener en cuenta es cuál es tu necesidad. ¿Vas a comenzar un negocio? ¿Tienes un negocio? ¿Te vas a divorciar? ¿Un tío lejano que nunca conociste se murió y te dejó una herencia? ¿Saliste de algún jangueo y te paró un policía? Una vez tú sepas eso, una vez tú sepas cuál es tu necesidad, debes comenzar a buscar un abogado o abogada que se dedique a esa área de derecho. Ojo, los abogados, ¿verdad? Cuando estudiamos derecho, estudiamos de diferentes áreas de derecho. Derecho penal, derecho de familia, sucesiones, reales, etc. Eso no quiere decir que practiquemos todas las áreas de derecho, pero conocemos, ¿verdad?, los aspectos generales de la mayoría de las áreas de derecho que se practican en Puerto Rico. Hay compañeros y compañeras abogadas o abogados que pues dicen, mira, yo llevo todo tipo de casos. En mi caso particular, yo soy defensora de los nichos y por eso yo he limitado mi práctica a ciertas áreas de derecho únicamente. Ten en cuenta también que en Puerto Rico los abogados no podemos decir que somos expertos en X área. Podemos decir cuáles son nuestras áreas de práctica, pero no podemos llamarnos expertos. Por ejemplo, yo no podría decir que yo soy experta en contratos, en derecho laboral y negocios. Yo puedo decir que esas son mis áreas de práctica, pero no puedo llamarme a mí misma experta. Así que es importante que tú hagas este ejercicio porque, por ejemplo, si tú necesitas un abogado porque tienes un caso de pensión alimentaria, pues yo no sería la abogada adecuada para ti, porque aunque yo conozco lo básico de esa área de derecho, no la practico. Y la recomendación siempre va a ser que vayas con alguien que realmente tenga conocimiento en lo que tú necesitas. Podrías tener más de un tipo de abogado.
Si tú tienes una situación personal, por ejemplo, de divorcio, de pensión, pues tú puedes tener un abogado o abogada para esa situación y puedes tener un abogado o abogada para tu situación, para atender las situaciones legales de tu negocio. Con eso no hay ningún problema. Otro punto que tú debes tener en cuenta es cuáles son los honorarios de ese abogado o abogada. Y cuando hablamos de honorarios es cuánto me va a cobrar. No todos los abogados cobran lo mismo. El costo, ¿verdad? O los honorarios los determina el abogado. Y en otras palabras, pues tienes que verificar si ese abogado te va a cobrar por hora, si tiene una iguala, si tiene un precio fijo, si tienes que darle un depósito. Y este punto es importante y debe estar claro para que después tú no estés preocupada de que, ay Dios mío, yo no sé cuánto me va a salir esto, yo no sé cuánto es que esta persona me va a cobrar. Eso lo tienes que identificar en la primera reunión. El tercer punto que debes tener en cuenta al momento de tú escoger o estar en ese proceso de contratar a un abogado o abogada es cómo tú te sientes con esa persona. Y eso probablemente es lo más importante de toda la ecuación. ¿Tú confías en lo que esa persona te está diciendo o tú estás pensando, esta persona me está cogiendo de zángana, o yo no la entiendo, o yo no sé si sabe de lo que está hablando? ¿Cómo te sientes? ¿Te inspira confianza o no? ¿Le molesta que le hagas preguntas? ¿Es una persona que va a estar accesible para mí? Si yo la llamo, ¿me va a atender su empleado o me va a atender ella? ¿Quién va a atender mis asuntos? ¿Es un empleado o es directamente la abogada? ¿Tienes química con esa persona o desde que tú estás en esa reunión dices, no puedo bregar, no la soporto? Eso es importante. Y oye, y esto va de los dos lados. Yo me he reunido con posibles clientes y a mitad de reunión yo digo, esto no va a funcionar porque no tenemos química. Y no es que, ¿verdad? En una primera reunión, no es que tú tengas una total confianza con esa persona porque no la conoces, pero tú vas a saber. Tú vas a saber, ok, en esta persona yo creo que con esta persona yo creo que yo puedo trabajar o realmente esto no va para ningún lado. Porque si es así, esa abogada o abogado puede ser el mejor de Puerto Rico, de Estados Unidos, del mundo, y no va a funcionar. Vas a perder tu tiempo, vas a perder tu dinero y vas a perder un montón de energía. Ten en cuenta que con esa persona tú vas a discutir asuntos bien personales. Volvemos, lo legal es personal. Vas a discutir a veces asuntos que no son tanto ni legales, pero los asuntos legales de tu negocio. Esa persona va a saber lo que está pasando dentro de tu negocio y tú te tienes que sentir cómoda, porque si no vas a estar escondiendo información y eso puede afectar tu proceso. Así que esa primera consulta, cuando tú vayas, pues te va a dar mucha información sobre el tipo de persona que es, cómo lleva su práctica. No todas las prácticas legales son iguales, así que trata de conseguir la que sea la mejor para ti dentro de tus posibilidades y dentro de tus necesidades. En esa primera reunión, no tengas miedo a hacer preguntas. Es más, yo iría con una listita de las dudas y preguntas que yo tengo. Ese abogado o abogada está ahí para contestártelas, así que es importante que no te sientas cohibida de hacer preguntas. Recuerda también que cuando tú te reúnes con un abogado, vamos a poner que tú llamaste, se te dio una cita, pagaste la consulta y durante esa reunión dices, no, esta no es la persona, yo creo que, o no estoy segura, o yo creo que no es la persona que me va a poder ayudar. Pues tú no tienes ninguna obligación de contratar a ese abogado para el resto de tu caso o para seguir siendo tu abogado o abogada permanente. No quiere decir que si te reuniste con alguien tienes que contratar a esa persona. Igualmente, ese abogado o abogado no tiene obligación de aceptar tu caso o de aceptarte como cliente, así que no pierdes nada, más allá quizás del costo de la consulta, en reunirte con una persona y ver si realmente funciona para ti. Yo te diría que antes de que tú vayas a esa reunión, tengas una lista, aunque sea mental, de qué cosas son importantes para ti en esa abogada. ¿Qué tú quieres que esa persona tenga? ¿Cómo tú quieres que sentirte? ¿Qué tipo de relación tú quieres tener? Y así de esa manera, cuando tú vayas, tú probablemente vas a ver cómo es que tú te sientes cuando sales. Porque muchas veces yo veo como las personas llegan con mucha ansiedad, con mucha preocupación y cuando termina la reunión están relajadas, están más tranquilas, sienten que saben para dónde van y a veces no es necesariamente una conversación completamente legal. Así que a mí me encantaría que cuando tú tengas esa experiencia de estar buscando un abogado o abogada para ti, cuando salgas de esa reunión te sientas así, sientas que, ok, estoy tomando una decisión correcta y, y me siento tranquila con la decisión que estoy tomando. Si tú vas a salir de esa reunión para entonces ir a hablar con cualquier otra persona, a estar consultando si lo que te dijo esta persona es cierto o no, pues ya ahí hay algo mal. Ya ahí algo no está encajando. Y para que sepas, los abogados no podemos estar dando opinión de lo que te dijo tu abogado. O sea, si ya tú tienes un abogado, yo no puedo estarte diciendo, yo creo que... O sea, no puedes venir donde mí a preguntarme, mira, mi abogado me dijo tal cosa. ¿Eso es cierto? Porque, no, porque sería antiético de mi parte contestarte esa pregunta. Así que después que tú hayas verificado que esa persona cumple tus necesidades en cuanto al tipo de práctica que lleva, que le puedes pagar, etcétera, lo más importante va a ser cómo tú te sientes. No tiene que ser complicado, no tiene que ser una tortura.
No tiene que ser un dolor de cabeza reunirte con un abogado o abogada. Toma en cuenta que esa persona, especialmente cuando tú tienes un negocio, es casi como si fuera parte de tu equipo de trabajo. Yo hay clientas con las que hablo todos los días. Así que si ellas no me soportaran o si yo no las soportara a ellas o si ellas no confiaran en mí, etcétera, pues sería un proceso bien difícil y no hay razón ninguna para que sea así. En Puerto Rico hay miles de abogados, así que yo estoy segura que si uno no te funciona, otro te va a funcionar. Si ya decidiste que tienes que reunirte con una abogada y llevas algún tiempo siguiéndome o escuchándome y piensas que yo puedo ser una opción, pues puedes escribirme y con mucho gusto te damos una cita. Recuerda, como siempre te digo, que la información que te brindo es un resumen con la intención de que aprendas a usar el derecho a tu favor. Las cosas no siempre son blancas o negras, así que si tienes alguna situación o pregunta particular, tienes que comunicarte conmigo a mi amiga la abogada podcast@gmail.com o escribirme un mensaje directo por Instagram. Gracias como siempre por pasar por aquí, por escucharme. No olvides suscribirte para que siempre tengas una notificación cuando se publique un episodio. Y nada, espero que hayas disfrutado de este episodio y que no me haya ido mucho por la tangente sin mis notas. Y nos vemos en la próxima.